retirado, así que... Ex embajador. Los embajadores son como los presidentes, ¿eh? Siempre siguen siendo embajadores. Sí, la Aunque Constitución estén... así lo previó de algún modo para darnos estabilidad en la carrera. Y eso no ha sido malo, creo que el resultado para el país es positivo. No, seguramente. Aparte la función de los embajadores es, en muchos casos, casi tan o más importante que de muchos otros funcionarios, ¿no? Así que es no sé si tanto, sí, no sé si me atrevería a decirlo. Es muy menos importante. En orden personal y funcional. No, pero ¿sabe qué? Sí nos da una vida distinta, de riesgos y de conocimientos profundos que nos permite a veces ver o tener otra mirada, como usted siempre dice en su programa, de las cosas, a veces con cierta objetividad, pero siempre por lo menos para favorecer al país. Seguramente. Pero en este caso, bueno, trabajando en la Universidad de El Salvador, yo represento en este caso a la universidad, sus intereses, y la verdad que es un honor como académico también colaborar con usted. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, ¿qué mirada tiene sobre este resultado? Yo le digo más o menos lo que hemos ido esta mañana en el noticiero de aquí de la radio, que yo también conduzco a la mañana. Sí, señor. Bueno, un poco la respuesta de la gente es, en Estados Unidos, con mensajes más fuertes o menos fuertes, pero en definitiva las urnas sirven para decirles a los candidatos y a los gobiernos de turno cuáles son las cosas por las cuales van bien y cuáles son las que no están del todo de acuerdo, ¿no? Y pareciera que con todo esto que se ha producido, le han puesto por un lado un freno con la Cámara de los Representantes, ¿no? Con lo que sería la Cámara Baja. Ya no tiene tanta libertad el presidente Trump. Por otro lado, seguramente le han dado un guiño positivo a todo lo que, sin duda, a los americanos los beneficia, ¿no? Un índice de desocupación bajísimo, una economía creciendo y con muy buena salud, pero también demostraciones como, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención el hecho del aumento de las mujeres en la Cámara, 2 musulmanas, por ejemplo, y además la elección del gobernador de Colorado. Trump está abiertamente en contra de todo lo que sea el homosexualismo, las libertades a nivel sexual, o sea, todo lo que es progresismo de alguna manera ha aparecido como diciéndole al presidente Trump, colóquese de acuerdo a los tiempos que corren. ¿Cuál es su mirada? Es muy completo su análisis, porque a los países que son potencias unipolares, sí, no las podemos analizar banalmente, ¿no? Ni meternos, ni sería respetuoso meternos en su política interna. Pero el caso de Estados Unidos, que en el siglo XX participó para nosotros como primer potencia y quedó ubicada así, y que en ese siglo XXI tiene una preponderancia mayor, porque recordemos a la audiencia y a usted, querido Guillermo, que no tenemos ya un multilateralismo institucional que nos proteja tanto. Claro. Está bastante cuestionado, ¿no es cierto? Sí, sin duda. Los organismos, la ayuda financiera internacional, todos estos organismos que están un poquito cuestionados han abierto el paso a otros modos de poder. Usted bien lo dijo, otro grupo de presión que tienen otra participación mucho más fuerte, las ONG, las fundaciones, sí, y el mismo G20. El mismo G20 es un grupo de representación de poder, en definitiva. Son las potencias que heredaron el G5 o el G8 hace pocos años, a fin del siglo XX, y en ese siglo amanecen haciendo el dictatio de a dónde debemos caminar. Claro. Nosotros ahora en la Argentina lo estamos viviendo a pleno, vamos a ser partícipes privilegiados de eso, tanto, fíjese, que en un orden interno como multilateral. Usted bien señaló, Trump está viviendo en pocos días, va a tener un diálogo bilateral con el presidente de la Argentina, sí, y al mismo tiempo va a tener la principal participación en los 2 temas mundiales que están en jaque, que son el comercio multilateral mundial, que se ha convertido, como bien lo describió usted, en un foco de proteccionismo mundial nuevamente, sí, y también el tema del clima, ¿no? De los cambios climáticos, que siempre están en cuestionamiento y que también esta potencia los pone un poquito a riesgo a veces en las conferencias internacionales. De todos modos, los datos usted los vio correctamente. Estados Unidos es una potencia que, a pesar de ser multicultural y multidiversica, no siempre muestra esos datos a gran escala. claro. Es decir, uno ha vivido, a mí me pasó inclusive de estudiantes, de estudiar en Estados Unidos. Y usted estudió en Pensilvania, ¿no? La campaña rural de Estados Unidos es una realidad muy fuerte, muy vivencial para ellos.
saquemos un minuto, hagamos abstracción de la ideología republicana o demócrata. Sí, sí. Pero esa cultura religiosa, ¿no?, que es preuniversitaria, porque tampoco depende de las urbes universitarias, le brinda al presidente de Estados Unidos una oportunidad de reivindicar valores que son de altísima tradicionalidad y tradicionalismo, tanto en la cultura como en la vivencia del americano diariamente. Sí. Este es el voto de él. Este voto sufrió ahora, como usted bien señaló, un acoto en la participación de 5 millones de latinos más, que se han convertido en americanos. Sufrió un poco el desafío también de lo que va a pasar con los Dreamers, con los soñadores que están avanzando para combatir el tema migratorio, o las políticas migratorias, y dejó marcado cuál es el sendero. Las medidas inmediatas del presidente fueron anunciar un éxito, y usted ahora había visto ratificar su relación dificultosa con la prensa y con los medios, con la CNN en especial. Sí, hace un rato hizo declaraciones muy severas a la CNN. Muy severas y además enemigos del pueblo. Bueno, se deshizo de su secretario de Justicia también, ¿no? Exacto, y al mismo tiempo, fíjese, los medios le publicaron cuando él hoy mismo desplazó al fiscal general de los Estados Unidos. Claro. No es un dato menor. Claro. ¿Por qué? Porque asegura el control, como usted bien señaló, de un Senado republicano manejado por el presidente, que le va a dar un manejo de la justicia importante. Claro. A todo efecto interno, usted sabe lo que puede significar para cualquier presidente con situaciones de impeachment o cercanas a eso. Sí, no, por supuesto. Y además, a nivel de política exterior, es una reafirmación, es un mensaje inmediato. Sí. De decir, no, esto yo no lo perdí, esto es una cosa natural. Los últimos años han mostrado, lamentablemente, que no los datos, digamos, el mundo actual no tiene la opinión pública muy claro cuáles son los datos electorales. Fíjese lo cambiante que se presentan estos datos. Más con estas políticas proteccionistas todavía. Yo recuerdo cuando Clinton tuvo en el intermezzo de sus dos presidencias la elección, bueno, perdió también, digamos, ¿no? Entonces se le convirtió en un desafío para volver adelante. Y usted bien dijo, caminando en este proteccionismo hacia un pleno empleo, hacia un crecimiento de la economía, hacia una reafirmación de no introducir otros elementos que perjudiquen semejante balanza que es negativa, pero que es enorme. Estamos hablando de un país... es la primer potencia del mundo, sin duda, todavía, y sigue siendo políticamente también. Hay que aceptarlo como tal, más allá de que China maneje el 60% del comercio mundial. Son dos datos, Guillermo, distintos. Es decir, esto es lo que nos presenta un mundo unipolar con un desafío distinto. Claro. Por un lado tenemos a China, ¿no es cierto?, esta democracia no liberal o aliberal, que Occidente siempre la ha acusado de tal, y que para nosotros mismos en Argentina se nos presenta a nosotros y a muchos países civilizados y republicanos el dilema de aceptar democracias aliberales o no liberales, como se estila decir ahora. Bueno, ¿no? de hecho en algunos casos, y con China en particular, parece como que sí o sí tenemos que tener muy buenas relaciones, porque desde el punto de vista comercial no podríamos sobrevivir sin ellas, ¿no? No, absolutamente que no. Fíjese que la balanza de la estrategia de inserción inteligente, como ha llamado el canciller y el presidente en estos tiempos, para insertar la Argentina en el mundo, tiene un correlato comercial inmediato, que lo hace la Secretaría de Comercio Exterior y sobre todo la Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales de Cancillería. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con esos equipos y en el exterior esto sí se hace un estudio muy específico, muy casual, porque la balanza tiene que ser una balanza inteligente, no puede seguir apostando solamente a cosas clásicas, más allá de que recuperar la relación con un occidente clásico y con los socios tradicionales. Si nosotros encontramos trabas en eso, que vamos a seguir negociándolas, seguramente el gobierno lo hace, tanto pueden ser las trabas en la Unión Europea como en Estados Unidos. En el caso de los americanos, bueno, igual es un inversor directo en la Argentina. Estamos hablando de un país que tiene invertidos más de 20.000 millones de dólares, nada más que en petróleo, ¿no? Y en otros servicios financieros, por ejemplo. Digo, se hace muy difícil tomarlo como una cosa sencilla, y nuestra balanza con ellos en este momento es despareja, porque estamos en negociaciones plenas sobre el tema del biodiesel, usted recordará, sobre el tema de algunos alimentos como los limones, ¿no? Pero que nos obligan a tener una mirada distinta de inserción hacia el mundo. Una es continuar el diálogo. Yo lo llamo la diplomacia del diálogo, porque
acá el único que ha hablado de la diplomacia del diálogo hasta ahora ha sido la diplomacia vaticana. Es Francisco siempre señala que la diplomacia del diálogo es la verdadera diplomacia o la diplomacia noble. Sí. Entonces no podemos abandonarla en ningún sentido, siempre hay que negociar y siempre buscar el orden y la paz. Y por el otro lado tener la inteligencia de las nuevas apuestas. Yo sé que hay datos que no circulan tanto, pero si usted ubica las balanzas, por ejemplo, comerciales, inmediatamente después de la Unión Europea y el NAFTA, que rondan en los $10.000 millones de comercio entre ida y vuelta, y que hay déficit, obviamente tenemos un déficit allí, inmediatamente se ubica el ASEAN, que digamos son estos países del Asia que, ¿se acuerdan que a fin del siglo XX estaban en explosión como los nuevos tigres? Sí, sí. Y ahora son los países fuertes. Va a ser casi el segundo comprador, si no me equivoco, Vietnam dentro de poco de la Argentina, de los alimentos y cantidad de productos manufacturados nuestros. Y ahí inmediatamente de esos países viene China, Japón, India, en fin. Esto es una países además con un crecimiento que uno lo va viendo, ¿no? Enorme. Exactamente, que es exponencial, Corea mismo, ¿no? Es decir, y estas negociaciones se llevan a cabo todos los días en ese trabajito inteligente y silencioso que debe hacer la diplomacia, ¿no? Pero cuando tenemos que hacer el análisis académico no podemos dejar soslayar lo que usted señaló. Es decir, nuestra obligación ahora es pararnos en el diálogo, continuar con la primera potencia para ganar lo que son los intereses nacionales. Y sabe que hay un exponente americano que yo creo que nunca lo podemos perder de vista en la lectura de esto. Cuando Kennedy publica sus dos últimos volúmenes, siempre enormes, ¿no? Uno allá por el 2008, El Orden Mundial, y luego publica ahora en 2018 Diplomacia, que con la idea de generar una especie de manual, ¿no? O diccionario permanente. En realidad en los dos libros gruesos, indicadores de políticas, señala que el mundo y el mismo orden mundial, él lo dice con palabras mucho más sutiles que las que estoy señalando yo, pero no puede avanzar hacia un verdadero nuevo reordenamiento, porque él critica este caos globalizador del siglo XXI, ¿no? Si no se detiene primero Estados Unidos a revisar sus intereses. Y lo dice no una vez, sino insistentemente. Claro. O sea, fíjese que en el fondo es un argumento intelectual que usa este viejo canciller y hombre de la Secretaría de Estado con una trayectoria académica en Estados Unidos, pero la usa con un nacionalismo cantado, ¿no? Con un llamado mesiánico, ¿no? Para que el país no se olvide que la primera misión de cualquier orden depende de rediseñar sus intereses nacionales. En fin, no está diciendo ninguna novedad. Todos los países sabemos que por nuestra diplomacia y nuestra política internacional los intereses nacionales nos van a definir. Y en política exterior es más importante el compromiso que hay que tomar en eso. Usted lo dijo al inicio y nos pasa a todos, a cada ciudadano que tenemos que estar. No es lo más visible tal vez, pero sí es lo que más nos va a condenar a un buen futuro o a un futuro incierto. Y sobre todo en el caso puntual del presidente actual, de Donald Trump, yo creo que independientemente de lo que uno pueda pensar o de las cosas que hace, dice, ha hecho y ha dicho, algunas se han cumplido, otras ni siquiera las ha iniciado, pero de todas maneras ha sabido leer exactamente lo que la gente de su país reclamaba. Y eso en un político es un capital impresionante. Claro, es el mundo nuevo de la representatividad política. Yo que nosotros en la Argentina no cuestionamos el voluntarismo, ¿no? La voluntad política, quién es el verdadero que la decide, cómo la deposita, cuánto la deposita, en qué porcentaje la deposita. Bueno, usted lo está diciendo mejor que yo, en el caso de Macron, en el caso de Estados Unidos, en el caso de Brasil inmediato. Lo que acaba de pasar en Brasil. Este dilema no tiene cuestionamiento, porque cuando se pone el voto y la voluntad política expresa sus necesidades y sus intereses, nos cierra la boca de cualquier análisis facilista, ¿no? Es cierto. Ahora, hay que tener en cuenta también que no es el primero el presidente de Estados Unidos, en absoluto, y que han existido políticas previas de raudos de nacionalismo proteccionistas también en Italia, y modos de gobierno también parecidos, ¿no es cierto? Como el caso de Berlusconi, yo me acuerdo, por ejemplo, que está vigente todavía en Italia, y que bueno, en Italia es una cuestión que se discute prácticamente a diario, porque el tema de la política es un tema diario como el de la Argentina, ¿no? Fútbol, política. Sí, los italianos tal vez más marcados que
que los norteamericanos, por ejemplo, que son en ese sentido mucho más nórdicos, ¿no? No le quepa duda. Yo tuve como primer destino Italia cuando era muy joven, los adoro. Sí. Pero una de las cosas más importantes que tiene es que marcan estas principios de política siempre con gran certeza. Lo hacía Norberto Bobbio, lo hacía el gran Sartori, que terminó su vida justamente en Estados Unidos como constitucionalista y politólogo. Sí. Pero bueno, siempre ellos, como usted dice, Guillermo, han marcado la diferencia, ¿no? Han dicho, bueno, esto nos gusta, esto no nos gusta. Han sido como extremos. Yo recuerdo inclusive cuando se extinguió el socialismo italiano, se formó una falange que se llamaba comunismo católico. Sí. Todos nos preguntábamos qué sea. Allá por el 89-90, en el Mundial 90 nos preguntábamos qué será el comunismo católico. Pero bueno, digamos, hay que saber desde afuera, digamos, respetar o tratar de entender, comprender y hacer una lectura profunda de estos temas, para que justamente ustedes, que son los comunicadores y que son los que inteligen esto, tengan todos los elementos de composición, ¿no? Ahora, embajador, ¿qué mirada tiene sobre estos 2 años que le quedan de mandato a Trump, y que, de acuerdo a la tradición, daría la sensación que de continuar este periodo de bonanza en los Estados Unidos, más allá de los límites que la población y los norteamericanos ponen a sus gobernantes, pero aparentemente le daría una segunda presidencia. Con estos límites, con estos desafíos que vienen, sobre todo con la mala relación que está teniendo con China, y que seguramente mucho de eso se va a hablar en los próximos días acá, porque eligen Buenos Aires justamente en el marco del G20 para tener una cumbre que seguramente va a dar mucho que hablar y mucha tela para cortar, ¿no? ¿Ve algún cambio en la postura tan aparentemente irreflexiva de Trump, o es más por la galería todo esto, y a la hora de negociar aparece un poco más de sentido común o de criterio? Sí, yo creo que usted mismo lo dice y lo responde con gran inteligencia, Guillermo, es decir, los modos no nos van a marcar nunca en política exterior de esto. Sí. Lo que importa es el fondo de la política exterior. Si hay una política exterior de diálogo, debe ser tomada en cuenta siempre como prioritaria. Da la sensación que los dos frentes, como usted bien señaló, son de política exterior. Estados Unidos, al convertirse siempre en ese arco de potencia con capacidad de accionar internacional tan presente, sea que se vaya a una misión en la Coreas para hacer la reunificación y trabajar en paralelo a otros países, o sea que tenga que viajar inmediatamente después de la cumbre del G20, como va a ser el presidente americano para la Asunción de México, que no es menor. Los dos temas son de política exterior. Uno es la cumbre. La cumbre va a marcar, como usted bien señaló, hasta dónde se puede acercar el diálogo de estas dos posiciones extremas que se han generado en los dos países negociando este comercio multilateral. Piense que el G20 tiene el PBI del 85% del planeta. Sí, es impresionante. Tiene el 75% de la riqueza mundial. Sí. Son datos que nos abruman a todos, ¿no es cierto? Estamos siendo anfitriones, ¿no?, de 19 jefes de Estado que, bueno, son realmente la riqueza son del prácticamente mundo, los dueños del mundo, esa es la realidad. Van a estar acá en la Argentina, ojalá que todo salga bien, ojalá que más allá de los inconvenientes que muchas veces se han presentado en prácticamente todos los países en donde se llevan a cabo reuniones, ¿no? Pero de todas maneras, ojalá que podamos estar a la altura, porque más allá de nosotros no pertenecer al G20, pero de alguna manera es muy importante que esto suceda en territorio argentino, ¿no? Porque es una vidriera al mundo y una oportunidad, ¿no? Somos miembros por ser parte del Mercosur. Somos miembros por ser parte del Mercosur. Mercosur. No es un tema menor porque los partícipes nuevos los nuevos países que forman el G20, bueno, son países que representan algo, ¿no? Brasil representa el BRICS y el Mercosur, hay países de la ASEAN, la Unión Europea está casi doblemente, España tiene su participación de invitado también, y Argentina está jugando un rol de mucha importancia porque en este gran trabajo que ha hecho el Sherpa de Argentina, tiene que trabajar en una troika de los que pasaron, que es Alemania, Hamburgo el año pasado, y a quienes vamos a entregar la cumbre, que es Japón. O sea que la agenda de temas que se decidieron en los grupos de afinidad este año fueron determinados en realidad en esa troika. Ha sido un trabajo de equipo bastante
bastante importante. Yo creo que el segundo tema, como usted señaló, primero va a ser definitivamente, seguramente, con los temas de comercio y el de cambio climático, que es una señal para toda la humanidad. Por eso me permití citarlo a Francisco, porque con Laudato Si y la encíclica ya nos adelantó para dónde tenemos que rumbear con el cambio climático. Sin duda, que es algo que además... la cumbre fracasada, ¿no? Sí. Y la segunda es la que usted señala, bueno, los temas migratorios, ¿no? Los temas migratorios ahora no son solamente problemas de fobias o xenofobias o nacionalismos, porque los pueden serlo desde una mirada simplemente sencilla, simplista del amanecer del siglo XXI, y decir, bueno, volvió la xenofobia en tal lado, volvió en tal otro. Pero hay que detenerse a verlo numéricamente y la significación que tiene para cada país. En Europa numéricamente es un número, en Argentina es otro número, y yo creo que todos, tanto en Sudamérica como en Europa, como ahora está pasando en el NAFTA, están revisando las políticas migratorias. Con lo cual, este sería otro diálogo, que usted señaló muy bien al principio, bueno, va a ser un poco el que marque si existe esa voluntad de seguir dialogando y seguir procurando un tipo de relación diferente. Porque todos sabemos que en esas políticas migratorias lo que se busca siempre detrás es otra cosa, se busca otro tipo de migración, se busca acomodar otro tipo de situación contractual, en fin, debe tener sus bemoles, todos lo imaginamos, porque no existe, digamos, en el argumentismo barato en las declaraciones de ningún líder político. Eso es lo que yo pienso. Supuesto que no. Siempre son mensajes hechos a modo de llamar la atención, o de marcar la cancha, como se dice sí. en el fútbol, y bueno, y estos dos temas sí nos van a marcar la agencia seguramente, la agenda, digo, internacional, porque son los grandes temas de la agenda internacional mundial. El mundo del siglo XXI ha tenido este nuevo multilateralismo que no es el institucional que nos gustaba a nosotros. Desde hace 40 años estábamos más tranquilos y había una conciencia mayor de cooperación internacional. Los años de Pax Americana con buen derrame hicieron bien a la humanidad, llegaron a la Argentina también. Entonces, nosotros estábamos en ese mundo de cooperación internacional tranquilos. El siglo XXI, la globalización se pone un poquito más descarnado, la ayuda financiera internacional se pone más en cuestionamiento, entonces son todos temas que tenemos que afrontar en una agenda internacional nueva, que está hackeada por temas que son de fondo, que es la energía, que es el medio ambiente, que es la seguridad, que es el narcotráfico, que es el terrorismo, y que en el fondo nosotros lo vemos desde la altura, o sea, desde la lectura académica, desde el análisis político, desde la dirigencia que lo va a analizar, pero que además el rural que va a votar en un estado lejano de Estados Unidos con nieve, lo ve también, vive también. Y tiene una visión totalmente distinta. Ahora, más allá de todos estos puntos que usted marcaba, Lajano, que son importantísimos, la energía, bueno, la riqueza y todo lo que tiene que ver con los condimentos de este siglo y de la globalización, me parece, y mire, lo escuchaba el otro día justamente a Facundo Manes, ¿no? El conocimiento es sin duda, me parece que una herramienta que está presente en todo y que va a ser decisiva. Me parece que mucho de lo que no va a hacer va a tener que ver con la falta de conocimiento, ¿no? Esa es la verdadera herramienta. Está señalando otra vez de nuevo y acertadamente, porque yo ni lo mencioné, uno de los puntos de la agenda internacional más acuciantes de la humanidad. Sí. El conocimiento, y sobre todo los países que hemos tenido conocimiento de que el conocimiento es útil y nos daba el crecimiento seguro, sin duda, ¿no? Tenemos que reafirmarlo y sabemos que es un recurso humano infinito. La materia, cuando uno trabaja en un trabajo exterior y vive, como me ha tocado a mí, más de 37 años o 38 años en la diplomacia o 27 años afuera, vive profundamente el orgullo de ver a los argentinos y su materia gris, ¿no? Inclusive sea que exiliaran por problemas personales o por problemas económicos o por lo que fuera, uno sabía que en esa materia gris iba a apostar y iba a sentirse orgulloso, porque nosotros la tenemos casi naturalmente por mucha tradición. Tenemos que apostarle a eso, ciencia, tecnología y una cantidad de elementos que componen la educación y cultura nuestra, pero sabiendo que, le digo, en el exterior siempre es distintivo. A mí me ha pasado en destinos muy puntuales, recuerdo después de las crisis del principio de este siglo, sí, tener migrantes, por ejemplo, en México, en las embajadas de México, y recibirlos y verlos crecer, digamos, como quien dice, ¿no?
del taxi al kiosco, del kiosco al restaurante, en Sí, periodo sí, de sí, meses, sí, sí, es periodo de rapidísimo. meses. Y bueno, realmente uno decía, esta gente está aplicada, está dedicada, sabe trabajar, sabe juntar más con tecnología, tenían unos conocimientos de comercio exterior. Y me acuerdo un dato curioso, pero me tocó la oportunidad y el lujo de conocer a algunos grandes empresarios mexicanos, Sí, del grupo de Slim, del grupo de sí, Salinas, sí, sí. y bueno, hablamos de que tenían gerencias muy importantes de sus empresas de telefonía y bancarias en grupos de 300 y 400 argentinos, o sea, Sí, en el más alto nivel. es cierto, es Digo, cierto. no es que lo quiera recordar como un reproche, al contrario, para mí es puro orgullo, yo lo viví, hablé con ellos, los conviví, entonces uno puede decir, desde mi humilde posición, bueno, tenemos esa materia gris, no desapareció, está y está vigente. Es Siempre se puede importantísimo. repatriar porque puede mejorar las condiciones. No, Así no, que yo creo que es natural eso. en muchos casos no se ha ido y está, eso, y eso uno lo ve. Lo que sí deberíamos replantearnos, esto es otro tema que no tiene que ver con la entrevista de hoy, que ha sido interesantísima, ¿no? Pero Muchas gracias. tenemos que ver realmente por qué los argentinos tenemos la capacidad, que es indudable, la manifestamos, nos va muy bien afuera, ¿por qué no nos va tan bien acá adentro, no? ¿Qué pasa con nosotros Sí, pero eso ya dentro se de lo vamos a nuestro... dejar a los expertos Me politólogos. parece que... Guillermo, eso lo maneja usted. Mi me- agenda es solo internacional y humildemente académica. me parece que esto es más Pero sí sociológico, puedo ¿no? decirle nada más que lo que le señalo. Yo en 6 destinos en el exterior he visto Sí, sí, sí. de que esta argentinidad, como dicen algunos rockeros, tan fuerte o tan alta, Sí. la verdad que sí, brilla, y entonces uno sabe y tiene la esperanza de que eso va a concurrir. Me ha pasado inclusive con mis hijos propios, es decir, criar 4 criaturas afuera y verlos grandes en profesionales hoy en la Argentina, bueno, para mí es una situación de orgullo personal. Sí, sin Y aunque duda. sea egoísta que lo comente, quiero decir, No, pero es no me cierto. parece casual, Es cierto, me parece no, que no. es parte de este sistema que usted señala, Sí. de que hemos recibido educación y cultura y que tenemos que caminar hacia eso porque es la apuesta que nos debemos, ¿no? Ojalá que vayamos en ese camino, y que los rumbos, independientemente de los espacios políticos de momento, porque también en la diversidad política está, seguramente en algún momento se encontrará alguien que haga las cosas un poco mejor, pero básicamente las cuestiones de estados tienen que ser respetadas, y básicamente las agendas de las cuestiones de estados tienen que estar muy claras para el político que venga. Así es. Acá en la Me hizo Argentina. acordar esta mañana, leyeron en el país de ayer, en España, había el speaker del Parlamento Vasco, escribió un artículo bastante interesante, obviamente de tilde nacionalista, Sí, sí. pero tratando de defender la democracia liberal española, hablaba de el sentido de Estado, la sensación de Estado, ¿no? El vocablo, van recolocando vocablos que han sido antiguos y los ponen de nuevo, ¿no? En boca de poner la misión que el Estado va a tener que cumplir en este rol. Bueno, es un rol que el Estado lo tiene que desarrollar. En política exterior, insertarnos en el mundo es acertado, y estamos en medio de ese caldo, y ya en estas próximas semanas, yo le diría casi disfrutándolo. Ojalá que este camino que se emprendió sea, y ya estemos como cuando uno cruza el Atlántico, ¿no? Cuando le dicen, bueno, ya estamos en el punto de no retorno, hay que seguir sí o sí. Hay que seguir. Así que, y tenemos buenos datos, usted los dijo al principio. Sí, Estados Unidos incorporó muchas mujeres en esta elección. El tema del género ha producido grandes avances en el planeta. Sin duda. La Argentina no se ha quedado fuera en eso, no se ha quedado fuera de las fobias, no se ha quedado fuera del problema de las nacionalidades. Insertarse significa realmente tomar esa agenda internacional, como usted dijo, y bueno, trabajarla todos los días, ¿no es cierto? A mí me toca ahora en el rol académico y lo hago con gran placer, porque sé que cada joven que tengo ahí adelante mío va a cumplir un rol de eso positivo para el país. Ojalá que sea así. Doctor Lascano, le agradecemos muchísimo. Esta charla ha sido interesantísima y seguramente lo vamos a volver a convocar en cualquier momento como para continuar con estos temas que son tan apasionantes, por otra parte. Le agradecemos muchísimo. Un saludo grande a toda la audiencia de Pilar y a usted, Guillermo, que lo escuchen todos lados. Muchas gracias, un abrazo. Hasta luego. Tenga buenas noches. Bueno, hablábamos con el doctor Julio Lascano Ibedia, ex embajador, profesor de la carrera de Relaciones Internacionales en la Universidad del Salvador, y además también licenciado en Ciencias Políticas. Bueno, el tema Estados Unidos
interesantísimo, por supuesto, y ha dominado sin duda toda la agenda internacional de esta semana, y seguiremos viendo a partir de este nuevo escenario al cual se enfrentan los norteamericanos, cómo y cuáles son las reacciones. Algunas se han visto hoy, seguramente las primeras, ¿no? Esta reacción así como casi enloquecedora de Trump contra la prensa, nada menos que contra colegas de la CNN, ¿no? Acusándolos poco menos que de enemigos del pueblo. Por otro lado, teniendo esta reacción también con el secretario de Justicia. Bueno, vamos a ver cómo continúa todo esto, pero seguramente a partir de esto algunos cambios ya se han dado, y los que se han dado son muy importantes. Pasaron 35 minutos de las 8 de la noche, 22 grados de temperatura en Pilar, y va a haber